¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos ya a 2 de diciembre de 2019, último mes de este año, que esperemos que el próximo sea mejor y que este termine bien. Vamos a hablar primeramente del feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sahagún. Ella fue asesinada de 2 balazos el 25 de noviembre, justo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue un ataque directo. Ella iba con su abogado y 2 de sus hijos. Vivió 25 años, o sobrevivió 25 años con Juan Carlos García, una relación, o podríamos decir, un infierno de violencia familiar. El 4 de enero de este año, un día antes de que ella y su esposo le iban a comunicar a sus hijos que se iban a separar, y después de una pelea que ambos tuvieron, mientras ella dormía, él la golpeó en la cabeza con un bat de béisbol. Ella creyó que estaba temblando y que le había caído una viga en la cabeza. Luego Juan Carlos trató de degollarla con un bisturí, no pudo, y luego intentó estrangularla. Su hijo la defendió, ella pudo escaparse y pedir ayuda al vigilante. De hecho, estuvo una semana hospitalizada, y ya anteriormente él había intentado ahorcarla y ella se había defendido pateándolo. Eso sí, como buen generador de violencia en mensajes de Facebook, Juan Carlos le decía que ella era el amor de su vida. Ambos eran profesionistas exitosos y tenían una posición económicamente desahogadas. Abril sospechaba que Juan Carlos la vigilaba, esto sobre todo a raíz de una reunión que ella tuvo con excompañeros de trabajo. Él la acusó de tener un amante y después de que él la golpeó con el bat, ella lo denunció y logró que fuera procesado por homicidio en grado de tentativa. Se fue de la casa donde ambos vivían, ella se regresó a Monterrey, ella era originaria de ahí, se divorció, estuvo recibiendo terapia psicoemocional para recuperarse y después quiso fundar una asociación en el norte del país precisamente para el apoyo de mujeres víctimas de violencia familiar. A Juan Carlos lo apresaron en septiembre, pero el 3 de noviembre lo liberaron. Le dijeron que ese argumento o ese, delito de intento de homicidio, no era tal. El juez Federico Mosco González determinó que no fueron pruebas suficientes y que más bien fue violencia familiar, porque ella estaba dormida. Fíjense ustedes los argumentos tan imbéciles, porque ella estaba dormida y si él lo hubiera querido matar, lo hubiera matado despierta, no dormida. Y entonces, como ella estaba dormida cuando él la golpeó con el bat, y además el bat es para jugar y no es un arma, entonces no hay consecuencias penales. El magistrado Héctor Jiménez López ordena cambiar la medida cautelar y el juez Carlos Trujillo Rodríguez lo pone en libertad. Juan Carlos García es fundador de la tienda online de compras.com, que fue adquirida por Terra Networks en el año 2000. Luego fundó plazavip.com, que fue comprada por América Móvil en 2011, y esta a su vez se transformó en claroshop.com. En noviembre de 2012 llegó al cargo de vicepresidente de e-commerce de Walmart de México y Centroamérica. En noviembre de 2014 dejó a Walmart y se fue a Amazon como su primer director general en México. En enero de 2017 dejó esa empresa y se fue como director de Electra para Global Commerce y Omnichannel, perteneciente al grupo Salinas. Abril vino el lunes pasado a la Ciudad de México a sugerencia de sus abogados para que sus hijos fueran evaluados psicológicamente, Juan Carlos se quejaba de que ella estaba dando una influencia negativa a sus hijos, justamente sobre la personalidad de él. La audiencia duró 8 horas. Al final, ella iba de regreso al aeropuerto con su abogado y sus hijos y fue precisamente cuando la asesinaron desde una moto. Pero no es el único caso. En el último año, como hablamos aquí la semana pasada, más de 3,000 mujeres, 3,123 mujeres fueron asesinadas en nuestro país. Esto nos da la escalofriante cifra de que cada día se asesinan 10 mujeres en México. La gran mayoría, desafortunadamente, únicamente son cifras. No sabemos sus nombres, no sabemos sus historias, sus condiciones de vida y aquí lo que podríamos decir es que ya tendríamos que parar tajantemente esta tragedia. Deberíamos de cambiar la historia que abarca muchos planos de nuestra vida, la individual y la colectiva. Y también, por supuesto, este sistema
sobre todo el sistema judicial, el poder judicial, que pues esto es una muestra más, una muestra clara, que hasta ahora pues vemos casi con normalidad la podrida situación en la que se encuentra. Aquí, afortunadamente, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, a través del Consejo de la Judicatura Local, suspendió a los jueces involucrados en el caso de Abril. A Federico Mosco González, que por cierto ya apareció en diversos diarios, que había liberado a un médico que había violado a una paciente con insuficiencia renal terminal en una clínica del IMSS, y también a Luis Alejandro Díaz, que son ambos jueces de control del Tribunal Superior de Justicia. Ello con el argumento de no entorpecer las investigaciones en curso y de manera independiente a la queja que pueda presentar la Procuraduría General de Justicia ante el Consejo de la Judicatura de la ciudad. Ni una mujer muerta más, ni un acto de violencia más hacia ellas. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mirada Crítica. Ayer se cumplió un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente Andrés Manuel López Obrador, un año de cambios, con sus puntos buenos y sus puntos malos, sin duda muchos logros, pero también grandes pendientes que, dada la magnitud de los mismos, pues muchos de ellos aún no se han podido resolver. No obstante, persiste en un gran segmento de la población un significativo voto de confianza, desde un 58% que ubican en algunas encuestas hasta el 68-70% de aprobación en donde aparece en otras encuestas. Esto para que finalmente entregue buenas cuentas pues, en todas estas problemáticas que aquejan al país. Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, los condicionantes con los que recibió el poder, una inseguridad aquí en México que data en su etapa más crítica desde 2007, cuando Calderón llegó al poder, elevadísimos niveles de corrupción, que si bien viene de mucho tiempo atrás, en los últimos sexenios alcanzó niveles estratosféricos, ¿no? ¿Quién no ha hecho suyas aquellas frases de no me des, ponme donde hay? Un político pobre es un pobre político, vivir fuera del presupuesto es vivir del error, la caja chica de varias dependencias gubernamentales, bueno, frases como esas que estamos ya acostumbrados a oír en el sector gubernamental y el empresariado que convive con el sector gubernamental. Un altísimo endeudamiento del país, más de 10 billones de pesos, de los que este año, solo para pago de intereses, sin disminuir la deuda, se destinaron 454 mil millones de pesos. También el desmantelamiento y el saqueo de petróleos mexicanos, por mucho tiempo el motor económico de México. La resistencia también a los cambios de los grupos de poder fáctico que han sido favorecidos y que no quieren ceder para nada sus privilegios, y también pues, el factor internacional en donde pondríamos en primer término las presiones del gobierno de Donald Trump en economía, inmigración, entre otros aspectos, así como la no concreción hasta ahora del famoso TEMEC. ¿Cuáles fueron los propósitos explícitos de López Obrador, del presidente, cuando entró al gobierno? Uno, pues terminar la corrupción, que sobre todo en la época neoliberal, que bueno, aquí la padecimos 36 años. Ahí podemos citar los procesos indiciados contra Rosario Robles, que fue detenida en agosto, y que está en proceso precisamente por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Ahí está Emilio Lozoya también, prófugo, por lavado de dinero, asociación delictuosa por su participación en la compra-venta de una empresa de fertilizantes, más seguramente los que se le acumulen. El abogado Juan Collado, recordemos, abogado de Enrique Peña Nieto, y uno de los personajes más influyentes de los sexenios pasados, detenido en julio, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También la renuncia de Medina Mora, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Romero Deschamps, que ya está fuera de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y que es investigado por lavado de dinero. Y también otro aspecto que sobresale aquí es el combate al huichicol, que según cifras gubernamentales, el robo de combustible ocasionó pérdidas al país por 60 mil millones de pesos en el sexenio pasado y que pues, su lucha originó que en los primeros momentos, con el cierre de 6 oleoductos, hubiera desabasto de gasolinas en muchas partes del país y se tuvieran que comprar pipas. Y también que el 80% del robo, pues, se supo, se cometía con apoyo de la red interna de petróleos mexicanos.
Ahí, por cierto, la Fiscalía General de la República acusó al general León Trawitz, que en ese entonces era subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex, imagínense, y también en su tiempo fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador y que pues, se le acusó de estar ligado con el robo de combustibles. En ese entonces también se dio la explosión el 18 de enero en un oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que desafortunadamente murieron 137 personas y resultaron heridas 8 más. Otro de los propósitos de López Obrador, del presidente, fue tener una nueva forma de gobierno, casi 500 horas de mañaneras y 93 giras al interior del país, en las que ha visitado hospitales del IMSS Bienestar, antes IMSS Prospera, en las regiones de mayor marginación socioeconómica de México. El intento, en muchos casos ya logrados, en otros no, de la eliminación de privilegios de la clase política y gubernamental, reducción de salarios de altos funcionarios, ya ven ahí la resistencia que hay, por ejemplo, en el Poder Judicial, las medidas de austeridad, ahí está la ley de austeridad republicana, la eliminación de áreas administrativas innecesarias de las dependencias federales. Y también hay que decir aquí muchos pendientes, podríamos enumerarlos. Vamos a hablar de los dos principales, el de inseguridad en gran parte del territorio nacional. Llevamos un conteo de 28,741 muertes violentas de enero a octubre, lo que significa que 2019 parece ser que va a terminar como el año más violento de la historia de México. Algunos calculan terminar con una cifra de 35,000 víctimas de homicidio doloso, sería 2% más que en 2018, y ahora ya tenemos una tasa de homicidios de 30 por 100,000 habitantes. Recordemos que cuando llegó Calderón era de 7 por 100,000. Ahí podríamos enumerar la masacre de Minatitlán, 14 asesinados el 20 de abril, el episodio de Ovidio Guzmán el 18 de octubre, el reto abierto que significó ello del crimen organizado, cómo pusieron en jaque pues, prácticamente a todo el estado de Sinaloa y al país entero, la masacre reciente de 3 mujeres y 6 niños de la familia Levarón en Bavispe, en Sonora, el cuestionamiento del nombramiento de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad, el recorte del presupuesto aprobado en 2020 para la Fiscalía General de la República, la aparente falta de estrategia para combatirla, aspecto que el presidente ha defendido, señalando que no se regresará al esquema anterior y que con el combate a la pobreza vía programas sociales, así como con la creación de la Guardia Nacional, finalmente se llegará a abatir los índices de la inseguridad. Algunos también han criticado la misma conformación de la Guardia Nacional, por ejemplo, desde su titular, la alta composición militar que tiene y la situación laboral de los que estaban en la Policía Federal. Ojo, de lo que no han hablado los críticos es que si bien la situación no se ha resuelto, la curva de homicidios parece ya haber sido aplanada, tal como lo comentó el mismo Alejandro Hopp en una de sus denuncias, ¿no? En una de sus columnas. El otro aspecto importante que también podríamos citar aquí, pues es el bajo crecimiento económico del país. Cercano a 0%, que ha sido súper criticado, sobre todo por el ofrecimiento del presidente de llevarlo al 4%. Esto lo han achacado los críticos principalmente a la austeridad o a la inanición, como ellos le llaman, del presupuesto, básicamente dado por la caída de inversión en obras, así como a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la suspensión de proyectos de inversión privada de energía. También hay que decir, la tasa de desocupación abierta pasó de 3.2 a 3.6% en octubre de 2019 comparado con el de octubre del año pasado, es decir, el año completo. También se le critica al presidente la falta de reglas de operación de varios programas, el cierre de programas como el Consejo de Promoción Turística y el de estancias infantiles, todo eso para entregar recursos directamente a los beneficiarios de ciertos programas sociales, a mí me parece de gran importancia. Y que los críticos dicen, ¿son programas sociales clientelares o realmente son programas de lucha contra la pobreza y la marginación? A lo mejor soy un poco ingenuo, me quedo con esta segunda opción de que son programas en contra de la pobreza y la marginación. Ahí está el de jóvenes construyendo el futuro, el apoyo a adultos mayores y el de personas discapacitadas, entre otros.
También destaca la reducción de recursos a los organismos autónomos y a las organizaciones no gubernamentales, hay que decirlos, muchas muy útiles, pero otras que se beneficiaban enormemente cada año de los recursos públicos del país. Aquí hay que decir también que si bien es cierto lo del bajo crecimiento que tenemos económicamente, pues hay que decir también que es cierto el aumento al salario mínimo de 20% de manera general, pasó de 88.36 pesos a 102 pesos con 68 centavos y en la frontera norte el aumento del 100%. Tampoco hubo gasolinazos ni aumento de impuestos, la inflación está por debajo del 3.10%, la inversión extranjera directa tuvo un aumento de 7.8% con respecto a 2018, más o menos por ahí de 26.055.6 millones de dólares. También el presidente defiende su visión de que lo importante no es solo el crecimiento, sino la distribución de la riqueza. Allí están sus principales propuestas económicas, los proyectos de inversión Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, donde se busca que precisamente Pemex sea nuevamente el motor económico de México, la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. También, en otro orden de ideas, se le ha criticado mucho el papel que ha tenido con los organismos autónomos, diciendo pues que se ha buscado quitar el contrapeso que tienen estos organismos, que a mí me parece que no los ha habido como tal. Básicamente pues han sido ahí muchos de ellos pues hasta aduladores de los otros presidentes, o bien se han hecho así de la boca chiquita cuando hay que nombrar cierto tipo de cosas. Allí está, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, pues ahora sí, todas las críticas que ha habido al Instituto Nacional Electoral. Otro de los campos en que habría que poner atención es la relación que se tiene con Estados Unidos. Ahí podríamos citar dos principales aspectos. Uno, lo que es la amenaza de la imposición de aranceles. Recordemos que por ahí del mes de mayo, Donald Trump dijo que si no se parara el flujo migratorio, iba a haber un aumento de aranceles que le iba a cobrar Estados Unidos a México de 5% y es ir sumando 5% cada mes hasta llegar a 25% si es que no se frenaba la migración hacia Estados Unidos. Eso hubiera sido fatal para nosotros porque tenemos una economía que depende 80% pues, de la economía estadounidense. Y aquí, pues obviamente, el muro no fue de concreto, sino básicamente fue un muro de contención de migrantes vía el Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. En el primer semestre se dio una de las mayores oleadas de los últimos años en cuanto a migración se refiere. Según el gobierno de Estados Unidos, de enero a septiembre pasaron 977.509 migrantes, en su mayoría de Centroamérica, que cruzaron nuestro país para llegar a Estados Unidos. 88% más que en el mismo periodo del año pasado. El 7 de junio se acordó con Estados Unidos un plan de contención en el que participaría la Guardia Nacional. Ha habido desde ese entonces más solicitudes de asilo y refugio, pero también más detenciones y deportaciones de migrantes. Según la Comisión Mexicana para Refugiados, de enero a octubre de este año, al menos 35.777 migrantes solicitaron asilo aquí en México, casi 100% más de lo que hubo el año pasado. Según el Instituto Nacional de la Migración, de enero a septiembre se detuvieron 138.491 migrantes, de los cuales 45.598 eran niños y adolescentes. De la cifra total, 94% se regresaron a sus países de origen. Por su parte, según el Centro por la Justicia y Derecho Internacional y de manera unilateral, Estados Unidos ha estado devolviendo a México, solo entre enero y noviembre de este año, 55,000 migrantes bajo el supuesto programa Protocolo de Protección al Migrante. Ello pues, ha hecho que se hayan desbordado algunas de las estaciones migrantes de aquí del país. Además, el gobierno del presidente López Obrador anunció que depuraría al Instituto Nacional de Migración debido a la presencia de agentes corruptos que históricamente han sido acusados de extorsionar a migrantes y también por las quejas de violaciones a los derechos humanos. El pasado mes de noviembre, el titular del Instituto Nacional de la Migración, Francisco Garduño, informó que al menos 382 elementos de ese instituto habían sido despedidos acusados de corrupción. Marcelo Ebrard, por su parte, informó que el flujo de migrantes a Estados Unidos
había disminuido en septiembre 56% comparado con lo que se había registrado en mayo. Se pasó de 144.278 en mayo a 63.755 detenciones que hubo en este periodo. Y el otro punto importante de la relación de México con Estados Unidos es la amenaza de Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Aquí hay que decir, Estados Unidos sigue enviando armamento a México, tanto a los cárteles como al gobierno mexicano. En otro punto, ya más en el plano interno, está la relación que ha tenido el gobierno mexicano con el empresariado. Podríamos decir que empezó mal. Empezó justamente mal por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Imagínense cuánto dinero tenían ahí y lo que preveían ganar de ahí. Las negociaciones de los gasoductos que pasaron por momentos difíciles, los acuerdos con la cúpula empresarial, con parte de ella, para finalmente concretar un multimillonario acuerdo de inversión para infraestructura y favorecer de esta manera la confianza al capital productivo. ¿Qué decir de la oposición? Pues esta, afortunadamente para el presidente, está más que empequeñecida. No hay diálogo entre ellos, ni con los líderes parlamentarios, ni con los dirigentes partidistas de oposición para llegar a acuerdos en la formulación de políticas públicas. Tan así que inclusive López Obrador los ha acusado, de farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros y corruptos. Y que precisamente todo este, retahíla de calificativos del presidente hacia ellos fue justamente cuando los congresistas de la oposición pretendían frenar las reformas para sancionar la emisión de facturas falsas. ¿Saben ustedes cuánto dinero se defraudó por este tipo de facturas? Muchísimo. En conclusión, ¿qué pudiéramos decir de este primer año de gobierno? Si bien no estamos como desearíamos, el país para nada está en ruinas. Ha habido errores que hay que criticar, pero también ha habido ciertos que hay que defender y también mencionar. Como señala el propio Salvador Camarena en una de sus columnas de El Financiero, el presidente López Obrador siguió siendo congruente a su discurso histórico y además, tal como el presidente ha reiterado, está construyendo las bases gubernamentales, aquí podríamos decir las bases políticas y legales para que su proyecto de nación quede firmemente asentado. Camarena define este año como un año redondo para el presidente. En Palacio Nacional despacha un político que ese año ha ganado casi todas las batallas que le interesaban. Recentralización política y energética, encarcelamientos emblemáticos, desplazamiento de los líderes sindicales y además ya tiene los votos necesarios en la Corte para inclinar la balanza cuando sea preciso, puede prescindir de la prensa, están las mañaneras, y reemplazó casi por completo la forma gubernamental de dar apoyos sociales y aniquiló proyectos emblemáticos de las pasadas administraciones. Ojalá que los cambios que se siguen dando pues mejoren al país y pues nos lleven a un país más equitativo, más igualitario, en donde pues todas y todas quepamos y no solo una élite económica y política. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Vamos a ver la producción si nos pasan los cartones de la semana. Por supuesto, estos dos primeros es alusivos al asesinato de Abril Cecilia Pérez. Allí está no un batazo, pero sí un martillazo de la injusticia que se padece en México, justamente sobre su representación. Ahí, pues, ¿qué nos queda más que condenar la actuación del juez Federico Mosco González, que es el que abrió la puerta precisamente para la salida del esposo y que hasta ahora, es el principal sospechoso del asesinato de Abril. Ojalá pronto se resuelva esto. Recordemos que en la Procuración de Derechos Humanos es la Procuración de Justicia y también la garantía de no repetición de la violación a los derechos humanos de las personas, y aquí esto se violó flagrantemente. El segundo cartón es de Rapé. También pues es alusivo a esto. Ahí está una pistola con el cañón, pues, con el signo del masculino, ¿no? Donde Rapé lo titula como machismo letal. Porque ahí, como ya dijera por ahí la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, esta problemática que tuvo la pareja de Cecilia con Juan Carlos García no fue vista con perspectiva de género. Fue absolutamente leguleya, tecnocrática, burocrática y absolutamente reprobable.
Cambiando de tema, el tercer cartón de hoy tenemos es del Fisgón, donde, bueno, pues ahí están las controversias de si Estados Unidos debe o no intervenir, de si debemos estar a favor de que en México se cataloguen a los cárteles del narcotráfico como grupos narcoterroristas, lo que, bueno, implicaría muchísimas cosas. Y también, por otro lado, o en paralelo, están las personas que están presionando para que se cambie la estrategia de guerra. No se ha dado el tiempo suficiente, a mí me parece, para que cambie eso, aunque pues es más que lamentable. Qué pena tanta muerte aquí en México. Esto ya tendría que terminar, pero pues a lo mejor sí sabemos que no queremos, pero no sabemos cómo lograrlo hasta ahora, ¿no? Y aquí lo que sí tenemos la certeza es de que pues la guerra contra la guerra pues nos ha dado ya casi 300,000 personas asesinadas desde que Felipe Calderón tuvo la grandiosa idea, y lo digo con toda sorna, pues de meter al país en esta dinámica. El siguiente cartón, este es de Moret. Aquí está Moret, pues representando a la familia Levarón y a un panista, ¿no? al PAN. Entonces, ustedes saben que pues, a la familia Levarón le han llovido muchísimas críticas. Ayer hicieron una marcha, hoy lo recibió el presidente. Parece ser que salieron relativamente tranquilos de la entrevista que tuvieron, aunque decía por ahí Julián Levarón que no pueden declarar nada todavía al respecto, pero que sí se ganaron muchas críticas por parte de la población. Y aquí está un panista diciéndole: a nosotros nos han dicho vendepatrias antes y no pasa nada. Negocios son negocios. Duro cartón de Moret si lo analizamos en todo lo que representa pues, ante la situación que vivimos aquí en el país. Siguiente cartón, este es de Hernández. Aquí ya ven que pues, por ahí Donald Trump se puso ahí un Photoshop y salió con el cuerpo pues, de Sylvester Stallone y con la cara de él mismo, ¿no? Y aquí pues lo pone Hernández cómo se ve él mismo, ahí está, y cómo lo ve la derecha en México, pues casi pidiendo lo que se venga aquí de emperador. Ojalá que para nada prospere estas peticiones o estas ideas de la derecha aquí en nuestro país. El siguiente cartón que tenemos, este es de Rapé, que también dibuja a Donald Trump aquí subido al ring, y en vez de guantes, bueno, además de los guantes, aquí lo pone con 2 tanques militares, que para eso, pues sí que se pinta solo Donald Trump. Ahí está en su cinturón los tweets que tanto le gustan al presidente estadounidense. El siguiente cartón también es alusivo a este tipo de situaciones. Fíjense, este es del Fisgón, ¿no? Y el Fisgón aquí pone a un agente de la DEA que dice: en realidad no queremos meternos en la guerra de las drogas en México. Y aquí dice: lo que no queremos es salirnos, porque se sabe que varias agencias estadounidenses están metidas hasta el tuétano en toda la situación que tenemos aquí en el país, y pues para eso no han hecho escándalo alguno, sino pues también han llevado muchísima agua a su molino. El siguiente cartón que tenemos, este es muy bueno también. Bueno, todos los cartones son buenos, pero ven este de Hernández y ahí Mario Vargas Llosa en la Feria Internacional del Libro. A una pregunta, parece ser, de acuerdo a lo que leí de Sergio Sarmiento, él fue el que le preguntó cómo veía México, y pues dice Vargas Llosa que están las cosas feas en México, ¿no? Que no lo ve bien, que casi vamos a llegar a la dictadura perfecta otra vez. Una frase que soltó por ahí de 1990 en algún programa de Enrique Krause, y que en aquel entonces, bueno, pues causó mucho furor, pero hasta ahora pues no le vemos alguna declaración de lo que está sucediendo en otros países latinoamericanos. Y justamente a eso hace alusión José Hernández, que dice: qué feas están las cosas en México, ¿verdad, muchachos? Y ahí está pues el presidente Piñera, que ya sabemos cuántas muertes ha ocasionado en Chile, cuántas jóvenes ha dejado pues por lo menos con problemas pues, oftálmicos por las balas de goma que les han pegado en los ojos a estos jóvenes. ¿Cuántos presos hay ahí? Luego tiene a Lenin Moreno a su derecha, es el presidente de Ecuador. Vean toda la situación que está viviendo este país. Luego tiene a la autoproclamada presidenta ahí de Ecuador, que por supuesto, y hay que decir aquí que Evo Morales, no el Congreso no le ha autorizado su renuncia, por lo que formalmente no podría ser presidenta esta mujer. Y también cierra el cuadro Bolsonaro, que ahí está con su bandera nazi, que pues ya sabemos cómo se las gasta este presidente de Brasil.
¿Usted conoce alguna declaración de este escritor respecto a estos países? Yo tampoco. El siguiente cartón, este es de Boligán, donde pues ya en la siguiente serie de cartones hacen alusión precisamente al primer año de gobierno del presidente López Obrador, y ahí está un clavototote que es la corrupción, que va a ser muy difícil de sacar aquí en el país, y un martillo donde pues ahí está dando el informe y están tratando de desterrarlo aquí en México. Ojalá y finalmente se logre, ojalá y nosotros podamos ser también más contrapeso en contra de la corrupción. El siguiente cartón es de Chelo, ¿sí? Aquí está López Obrador con su velita del primer año y en forma de pastel la República Mexicana, y ven ustedes 3 manos que salen debajo de la mesa. Uno pues es la barra y las estrellas de los que es de Estados Unidos, el otro pues representado ahí por balas, por metralletas, que son la delincuencia organizada, y un brazo más que suponemos representa al empresariado mexicano. Por ejemplo, a Claudia X González y compañía. Y ahí está López Obrador celebrando su primer año de gobierno. El siguiente cartón, este es de Hernández, este salió en la revista Proceso, ¿sí? Y donde dice, pues ahí está un puerquito, bueno, un puercote más bien, que es el empresariado, y dice: vaya gobierno inepto. En un año no ha podido acabar con todo lo que en 30 años logramos destruir. Y Hernández lo titula Fracaso. El siguiente cartón que tenemos aquí es también de Hernández, nuevamente un empresario representado por un puerquito, bueno, por un puercote, donde dice: todavía faltan 5 años, ¿no? Y López Obrador diciendo: ya nada más me quedan 5 años, por todos los cambios que está tratando de establecer. El siguiente cartón, este es de Muret, ¿no? De Eduardo Moreno Romero, donde dice: los recortados. ¿Se acuerdan ustedes las presiones que hubo de algunos dirigentes de campesinos, ¿no? Por ejemplo, la propia Antorcha Campesina, pues que ahí estuvieron peleando por sus recursos, por sus dineros, y aquí Moreno lo dibuja como un priista, dice: líderes campesinos intermediarios, y algún campesino por ahí pues levantando las manos para recibir los recursos, pero ya directamente. Cosa que ha sido criticada por unos, pero pues aplaudida por otros. Y el último cartón de hoy, este apareció en la revista Proceso, también de los recortes presupuestales que ha habido, y uno de los que más se han comentado es el del Instituto Nacional Electoral. Y aquí está pues la esposa de Felipe Calderón diciendo: si soy una candidata falsa, ¿qué importa que las credenciales lo sean? Y le ponen en el sitio ahí: con menos presupuesto será imposible revisar miles de fotocopias de credenciales del elector. Si Margarita Zavala registra su partido con credenciales falsas, no será culpa del INE. Bueno, pues no se acuerdan que las elecciones pasadas el INE ni se enteró de esta situación. Bueno, pues eso es todo por hoy. Que les vaya muy bien. Sigan aquí en rompeviento.tv. Hasta la próxima.